La glándula mamaria es una glándula tubulo-alveolar compuesta ramificada y es un órgano estructuralmente dinámico que varía su morfología según la edad, el ciclo menstrual y el estado reproductivo de la mujer. Hasta la pubertad, las mamas femeninas y masculinas presentan un desarrollo similar, pero luego, en la pubertad, en los varones la presencia de la hormona testosterona inhibe el crecimiento adicional de la glándula. En cambio, en las mujeres continúa el desarrollo por acción hormonal de los estrógenos y la progesterona. Primero tenemos que referirnos al origen embriológico. Como se las consideran glándulas cutáneas modificadas, su desarrollo es similar a una glándula epitelial de tipo exócrino. Por lo tanto, surgen del ectodermo cutáneo, de unas estructuras o de engrosamientos del ectodermo cutáneo que denominamos líneas mamarias, que son notorias en la cuarta semana de desarrollo. Esas líneas mamarias se extienden en la región ventral del cuerpo, desde la zona axilar hasta la zona inguinal. Luego, posteriormente, involucionan excepto en la zona pectoral, donde en la sexta semana va a crecer un brote epitelial epidérmico rodeado de mesénquima. De ese brote epitelial, ya en el quinto mes de desarrollo, se desarrollan o se forman de 15 a 25 brotes secundarios que forman cordones epiteliales sólidos, que posteriormente se canalizan y forman conductos, los cuales se van ramificando. Cada uno de esos conductos va a constituir el primordio de un lobulillo mamario. El mesénquima que rodea los conductos va a estar constituido por tejido conectivo laxo y los tabiques que separan los primordios de los conductos por tejido conectivo. En este esquema vemos resumidos el desarrollo que recién comentamos. En la figura A vemos cómo se produce o se forma un brote epitelial o una yema epitelial desde el ectodermo de superficie hacia el mesénquima subyacente. En la figura B vemos cómo se dividen o se forman varios cordones epiteliales que posteriormente se canalizan, por lo tanto tienen una luz central y se transforman en conductos que van a ser de 15 a 20 conductos primordios de los lóbulos mamarios futuros. En la figura del medio vemos la disposición de la línea mamaria, que es un engrosamiento ectodérmico desde la región axilar hasta la región inguinal, pero como indica la flecha, solo se desarrolla en la zona ventral y pectoral. El resto involuciona. Y en la última figura, la de la derecha, en la mujer adulta, vemos cómo se desarrolló en esa zona la mama definitiva. En la vida prenatal podemos decir que hay un desarrollo igual para ambos sexos, tanto el hombre y la mujer presentan el mismo desarrollo de la glándula mamaria. En cambio, en la vida postnatal, en el hombre hay un escaso desarrollo, pero en la mujer se producen cambios estructurales en la glándula según la edad y la acción hormonal. Si bien el máximo desarrollo de la glándula mamaria se logra entre los 20 y 30 años de edad, y luego en la menopausia en la mujer de más de 40 años comienza fenómenos de involución mamaria hasta llegar a la atrofia, es importante referirnos previamente a los conceptos básicos de la morfogenia mamaria. El desarrollo de las glándulas mamarias y su diferenciación están regulados por la acción hormonal. Las hormonas que se ponen en juego en este proceso son la lactógeno placentaria, producida por la placenta, el estrógeno y la progesterona, que son hormonas ováricas, y la prolactina y la hormona de crecimiento, que son hormonas hipofisarias. Se ponen en marcha una serie de mecanismos parácrinos y autócrinos que regulan la interacción de las células del epitelio mamario y las células estromales adyacentes durante el desarrollo glandular, la pubertad y el embarazo. Esta relación de epitelio-mesénquima es indispensable para el desarrollo de la glándula mamaria.
Por lo tanto, el desarrollo de la glándula mamaria presenta dos fases principales. Uno es la formación del pezón y dos es la formación y remodelación de la glándula mamaria. El pezón es visible en la sexta semana de gestación como un agregado de células epiteliales ectodérmicas que siguen la placoda de la línea mamaria. Primero forma una depresión, es lo que denominamos pezón invertido, pero después del nacimiento la región del pezón protruye y la areola se eleva conforme se van desarrollando las glándulas areolares, sebáceas y sudoríparas alrededor del pezón. Hacia la izquierda vemos un esquema donde queda identificado en color gris el ectodermo, en color lila la línea mamaria, que es un engrosamiento del mismo, y cómo se forma un brote epitelial que baja hacia el mesénquima o desciende hacia el mesénquima, denominado yema mamaria. Otros elementos que están en el esquema de color amarillo es el precursor de la almohadilla grasa, los capilares y en color verde la célula mesenquimatosa dérmica. Por lo tanto, podemos establecer que el desarrollo comienza cuando la yema de células epiteliales ectodérmicas, que es la yema mamaria, acá que se ve en color gris, penetra en el mesodermo subyacente, localizado junto al precursor de la almohadilla grasa y los capilares. La yema surge de la placoda ectodérmica de la línea mamaria por inducción de las células mesenquimáticas adyacentes al precursor de la almohadilla grasa. En esta imagen seguimos hablando de la mamogenia, del desarrollo y ramificación del primordio mamario, donde ponemos o se pone de manifiesto el pezón invertido, que ya hablamos anteriormente, y cómo se van formando distintos cordones mamarios sólidos que terminan en unas porciones más dilatadas denominadas brotes mamarios. Los cordones son el número de entre 15 y 20 cordones. En amarillo se ve la grasa mamaria o el tejido adiposo y los capilares. Por lo tanto, las señales inductoras de los adipocitos estimulan la formación de los cordones mamarios, entre 10 y 20 o 15 y 20 cordones epiteliales, que se extienden desde el pezón hasta la almohadilla grasa mamaria. Cada uno de estos cordones termina en un brote mamario. Por lo tanto, se establece una glándula mamaria rudimentaria, la cual se mantiene sin desarrollarse desde el nacimiento hasta la... Podemos resumir lo que explicamos hasta ahora diciendo que en el primer trimestre de desarrollo, cada uno de los cordones epiteliales sólidos, en números de 15 a 20, van a originar un brote mamario. En el segundo trimestre esos cordones se transforman en cordones huecos y en el tercer trimestre desarrollan esas yemas terminales. Los conductos mamarios van a dar origen a conductos galactóforos y todo el sistema de conductos de distinto orden de la glándula, y las yemas terminales en la pubertad van a formar las yemas alveolares. Ahora vamos a hablar de los cambios que sufre la glándula mamaria en la pubertad. Los estrógenos circulantes, en presencia de prolactina, van a estimular el desarrollo del sistema de conductos y de las yemas terminales, así como el desarrollo del tejido adiposo. Las yemas terminales van a impulsar el crecimiento glandular hacia la almohadilla grasa. Cuando entran en contacto con ella, detienen la proliferación y se diferencian a conductos terminales. La población de células luminales ductales expresan receptores para hormonas, estrógeno, progesterona y prolactina. Bajo la influencia hormonal, secretan moléculas en forma parácrina y autócrina para activar la proliferación de células epiteliales glandulares luminales y mioepiteliales. La presencia de células madres bipotenciales dan lugar a los distintos tipos celulares, que son células epiteliales,
luminales de los conductos y células alveolares y células mioepiteliales. Los niveles altos de estrógenos ováricos estimulan la ramificación del sistema ductal rudimentario en un árbol epitelial con yemas terminales. A la derecha vemos con mayor nitidez cómo están constituidas esas yemas terminales. Cada yema terminal está compuesta por células mioepiteliales que descansan sobre una membrana basal y sobre ellas se encuentran una capa de células epiteliales ductales que acá las vemos en color amarillo. En el extremo o cuerpo de la yema hay múltiples capas de células denominadas células corporales que forman un capuchón proliferativo. Y hay también células bipotenciales del cuerpo que se van a diferenciar en células epiteliales, glandulares, luminales y células mioepiteliales en los extremos del segmento ductal, lo cual va a persistir como una doble capa celular que vamos a seguir viendo en la glándula madura y en los cortes histológicos que vamos a ver posteriormente. Las células epiteliales que revisten los conductos expresan receptores estrogénicos y la progesterona estimula la formación de nuevas yemas epiteliales. Durante el embarazo, la glándula mamaria alcanza su máximo desarrollo. Los alvéolos del lobulillo se van a desarrollar a partir de yemas laterales o terminales de los conductos que se van a ir ramificando por los estímulos hormonales, dados por la lactógeno placentario, los estrógenos y la progesterona y la prolactina. La lactogenia es el proceso de desarrollo durante el cual la glándula mamaria produce y mantiene la secreción láctea. Durante la lactancia, el sistema de conductos y el tejido alveolar lobulillar están en su máximo desarrollo y las células mioepiteliales comprimen a las células alveolares para que se eyecte o se bombee el contenido lácteo a través de los conductos hasta el pezón. Ahora nos vamos a referir a la histología de la glándula mamaria. La glándula mamaria es una glándula tubulo-alveolar compuesta ramificada, constituida por 15 a 20 lóbulos que drenan cada uno por un conducto galactóforo, siendo estos conductos los de mayor tamaño que se abren en la punta del pezón. En la foto o en el dibujo de la derecha podemos ver al pezón, donde se abren los distintos conductos galactóforos, continúan por una zona dilatada que son los senos galactóforos y luego el sistema ductal se va ramificando en forma progresiva hasta terminar en la unidad secretora túbulo-alveolar distal. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar a la glándula mamaria desde la superficie hacia la profundidad y vamos a empezar a describir la zona correspondiente al pezón. En este esquema podemos ver el dibujo del pezón y la areola y cómo desembocan el conducto galactóforo y se va dividiendo en forma dicotómica todo el sistema tubular hasta llegar a la unidad lobulillar o túbulo lobulillar distal. En líneas verdes, lo que está marcado serían los lóbulos mamarios, que cada lóbulo correspondería al que está drenado por un conducto galactóforo respectivo. Por lo tanto, los distintos lóbulos mamarios que tiene la mama serán en número de 15 a 20. Esos lóbulos mamarios no están bien delimitados, solamente es a nivel histológico por el proceso de bifurcación de los conductos galactóforos. Y recordemos que también la glándula mamaria es una glándula que no posee una cápsula neta. Vamos entonces a hablar
del pezón, que es la papila mamaria, el área que protruye hacia la superficie, rodeada por la areola, que es el área circular y pigmentada de la piel que rodea el pezón. Están revestidos por epidermis, por lo tanto es un epitelio plano estratificado, que posee unas papilas dérmicas altas muy vascularizadas, lo que le da el color rosado característico. En la punta del pezón, como ya dijimos, se abren de 15 a 20 conductos galactóforos, que son los conductos excretores de los lóbulos mamarios. Luego vemos que hay tejido conectivo con fibras elásticas y presencia de músculo liso, que acá lo vemos de color rojo. Las fibras musculares lisas pueden tener una distribución longitudinal o una distribución circular y son importantes porque se contraen en respuesta a distintos tipos de estímulos, como ser estímulos por el frío, estímulos táctiles o estímulos emocionales. Al contraerse se produce la erección del pezón y el arrugamiento de la piel de la areola. También, como vemos de color verde, hay una serie de glándulas exócrinas como glándulas sebáceas que se pueden abrir a la piel o a folículos pilosos que se encuentran en la areola o a veces en algún conducto galactóforo, glándulas sudoríparas y glándulas areolares o de Montgomery, que son aquellas que secretan lípidos con función protectora en la lactancia. Esas glándulas a veces se evidencian como pequeñas elevaciones o pequeños nódulos de color rosado en la areola. El pezón está ricamente inervado, tiene terminaciones libres y órganos sensitivos, como los corpúsculos de Meiner o corpúsculos de Pacini, que son importantes porque intervienen en la estimulación de la succión del lactante. Cuando se produce la succión del lactante se inician ciertos acontecimientos neurohormonales que terminan en la eyección de la leche. Esos acontecimientos hormonales se producen por una vía refleja para la liberación de hormonas como la prolactina y la oxitocina. En la diapositiva actual podemos ver una imagen histológica del pezón revestido por la piel. Dijimos que tenía una serie de papilas dérmicas y vemos como una serie de glándulas desembocan hacia la superficie y están señaladas por las flechas. También podemos ver cortes longitudinales de los conductos galactóforos y a la derecha el epitelio biestratificado a mayor aumento de los conductos galactóforos. El resto rosado es tejido conectivo y lo que vemos de color rojo más prominente corresponde al músculo liso. Estas imágenes histológicas corresponden a un corte tangencial del pezón, donde vemos el epitelio estratificado que reviste la superficie, y luego un corte transversal que va a corresponder al conducto galactóforo, que lo vemos en forma parcial. En esta porción que no se ve el conducto es porque justo no salió la luz del mismo en el corte histológico. Acá a mayor aumento podemos ver la transición del epitelio escamoso con el epitelio columnar del conducto, que es de gran calibre y que drena a cada lóbulo mamario. Este esquema nos indica cómo está formado el parénquima de la glándula mamaria desde la superficie hasta la profundidad. En la superficie ya hemos descrito cómo está constituido el pezón, debajo del cual se encuentran los senos lactíferos, que son dilataciones debajo de la areola de los conductos galactóforos donde se acumula la leche en la glándula mamaria activa. Los conductos galactóforos, que son aquellos que drenan los lóbulos mamarios, presentan un epitelio biestratificado cilíndrico. Estos se van dividiendo en forma sucesiva en conductos de distinto calibre que van a tener un epitelio cilíndrico simple, al cual vamos a denominar interlobulares o intralobulares según su topografía.
terminan en los conductos terminales, que son los conductos más pequeños. Estos conductos terminales, antes de la pubertad, terminan en fondo ciego, pero después de la pubertad, debido a la acción hormonal, van a desarrollar los alvéolos o terminales secretoras y formar los lobulillos mamarios. Es así que los conductos terminales junto a los lobulillos mamarios forman la unidad lobulillar ductal terminal. Volvemos a este esquema que ya lo hemos visto, pero con el fin de ubicar las estructuras que nombramos anteriormente. Tenemos el pezón con los conductos galactóforos que desembocan en él, los senos galactóforos o senos lactíferos, los conductos galactóforos que se van dividiendo, ramificando en conductos cada vez más pequeños de menor calibre, hasta llegar a los conductos terminales. Esos conductos terminales en la glándula mamaria activa forman o se desarrollan los alvéolos mamarios y forman este conjunto de alvéolos mamarios los lobulillos mamarios. El conducto terminal más el lobulillo mamario va a formar la unidad túbulo alveolar o unidad lobulillal ductal terminal, que es de importancia funcional y de importancia en la patología mamaria. Este esquema nos ayuda a organizarnos mentalmente cómo hablar de la glándula mamaria. Cuando hablemos de la glándula mamaria, como todo órgano macizo, podemos hablar que tiene un parénquima y que tiene un estroma. El parénquima ya lo hemos descrito, hemos hablado de la serie de conductos que terminan en los lobulillos mamarios y termina en la unidad dúctulo lobulillar terminal. Faltaría completar a la mama con el estroma correspondiente. Ese estroma es de tejido conectivo y de tejido adiposo. Y cabe mencionar que la glándula mamaria no posee una cápsula definida. El tejido conectivo puede ser de dos tipos, tejido conectivo laxo o tejido conectivo denso. El tejido conectivo laxo es el tejido conectivo intralobulillar, el que se encuentra entre los adenómeros o alvéolos mamarios del lobulillo. Y tiene una característica importante, que es hormonodependiente, o sea que va a reaccionar a la acción hormonal de estrógenos y progesterona. Y hay un tejido conectivo denso que es extralobulillar, que está por fuera de los lobulillos mamarios y no es hormonodependiente. Acá podemos mencionar entonces los cambios de la glándula mamaria en las distintas etapas de la mujer. Antes de la pubertad, cuando es niña, la glándula está formada por conductos en fondo ciego y un tejido conectivo denso. Cerca de la pubertad comienza a aumentar el calibre de los conductos y a haber proliferación celular en forma de nidos. Pospubertad hay un verdadero desarrollo de los alvéolos formando la unidad lobulillar ductal terminal. Y en la posmenopausia tiene una imagen parecida a la de la niña, donde hay conductos y solamente tejido conectivo denso y se produce una etapa de involución que lleva a la atrofia mamaria. Vemos una imagen de la unidad lobulillar ductal terminal, a la izquierda en forma esquemática y a la derecha en un corte histológico. Podemos distinguir el conducto terminal intralobulillar, el lobulillo mamario, constituidos por su componente epitelial, y lo que sería violeta es el tejido conectivo laxo intralobulillar. Y lo que vemos en color naranja es el tejido conectivo denso extralobulillar. Lo mismo lo vemos en el corte histológico, conducto terminal, el lobulillo mamario, con su tejido conectivo laxo intralobulillar y por fuera el tejido conectivo extralobulillar.
Cabe mencionar que siempre se buscan las dos capas de células, epiteliales hacia la luz y mioepiteliales hacia la base. El lobulillo mamario está constituido por un conjunto de adenómeros que en su máximo desarrollo son verdaderos alvéolos, formados por un epitelio de doble capa, un epitelio cúbico simple luminal y células mioepiteliales en la base que se apoyan en su membrana basal. Los podemos ejemplificar en esta foto. A pesar que es una mama activa, vemos las células de epiteliales de revestimiento cúbicas con un núcleo redondo y las células mioepiteliales con un núcleo achatado, todas apoyadas en la misma membrana basal. Para seguir formando el lobulillo, además de los componentes epiteliales, tenemos que hablar del tejido conectivo laxo intralobulillar, que es hormonodependiente, por lo tanto que responde a la acción hormonal de las hormonas ováricas, el estrógeno y la progesterona, y rodeado por un tejido conectivo más denso. En esta imagen también vemos la unidad dúctulo-lobulillar terminal. Acá vemos bien el lobulillo mamario con su tejido conectivo laxo y vemos el ducto terminal o el conducto terminal y el tejido conectivo denso que separa a los componentes de los lobulillos de otras estructuras lobulillares. En la imagen vemos otro corte histológico de la unidad dúctulo-lobulillar. Esta imagen corresponde al conducto terminal, con también una doble capa de células epiteliales, y el lobulillo mamario con un tejido conectivo laxo intralobulillar y los distintos adenómeros que forman el lobulillo. Por fuera hay un tejido conectivo denso extralobulillar. Esta imagen corresponde a una ampliación de la imagen anterior. La finalidad es mostrar la doble capa de células que encontramos, las células mioepiteliales, que son las células claras, y las células epiteliales ductales con núcleos más redondos hacia la parte luminal de las estructuras terminales. En pubertad temprana encontramos lobulillos incipientes donde vemos que hay poco desarrollo epitelial y recién se está formando el tejido conectivo laxo intralobulillar. Por fuera tenemos tejido conectivo denso y algunos adipocitos en el estroma. Esta es la unidad ductal terminal. A diferencia de la diapositiva anterior, en la mujer adulta el lobulillo está bien desarrollado, es de mayor tamaño, con mayor componente epitelial y es bien notorio el tejido conectivo laxo intralobulillar. Dijimos que la glándula mamaria es un órgano dinámico que varía según la edad, el ciclo menstrual y el estado reproductivo de la mujer. Su desarrollo y diferenciación están regulados por acción hormonal. Es así que durante la madurez sexual hay 3 momentos importantes en donde se ponen en juego las hormonas, que son las modificaciones cíclicas del ciclo ovárico y endometrial, las modificaciones que se producen por el embarazo y las modificaciones que se pueden producir en la lactancia o durante la lactancia. Las modificaciones que se producen en estas 3 etapas siempre van a producir modificaciones en la unidad lobulillar ductal terminal. Si nos referimos a las modificaciones cíclicas, se producen cambios epiteliales mínimos. En la fase proliferativa, donde predomina un aumento de estrógenos, va a haber proliferación del parénquima, pero a predominio de las células ductales. En la fase secretora, donde aumenta la concentración de progesterona, los cambios más notorios van a ocurrir en la célula alveolar con presencia de vacuolización y dilatación de los alvéolos y cambios de edema y proliferación estromal. El proceso más notorio y conocido es la tumefacción premenstrual, en el cual las mamas aumentan de tamaño, de nodularidad,
de sensibilidad y de densidad. Por último, en la fase menstrual, por la disminución de ambas hormonas, se produce una reversión de estos eventos con descamación de las células epiteliales, disminución del edema y del tejido conectivo intralobulillar. El embarazo es el estado de maduración morfológica y funcional completa de la glándula mamaria. ¿A qué se debe? A que hay un aumento hormonal notorio de ambas hormonas ováricas, el estrógeno y la progesterona. Esto lleva a un aumento del componente epitelial y a una disminución del estroma. Es lo que se conoce como reversión de la relación estroma-parénquima. Los cambios proliferativos se van a ver tanto a nivel de conductos y a nivel de los alvéolos, y presencia en el tejido conectivo de linfocitos y células plasmáticas. Lo más llamativo en el último trimestre es que las células alveolares se vuelven cilíndricas, los alvéolos ensanchados y se secreta el calostro, que es la primera secreción láctea con escasos lípidos, pero rica en lactoproteínas e inmunoglobulinas. Cuando se produce el parto, hay una disminución brusca de estrógeno y progesterona, lo cual lleva al estímulo de la prolactina adenohipofisaria y eso lleva al comienzo de la lactancia. Cuando hablamos de la lactancia, nos tenemos que centrar en la célula alveolar, donde se produce el ciclo secretor para producir la leche, que consiste en dos eventos principales: la secreción de proteínas en forma merocrina y la secreción de lípidos en forma apócrina. Finalmente, al final de este proceso, al final de la lactancia, se va a producir una involución de todos estos eventos de cambios epiteliales y hormonales, una disminución marcada de la prolactina con reabsorción de la secreción, colapso de los alvéolos y fagocitosis a manos de los macrófagos. Por lo tanto, vuelve a disminuir el parénquima y aumenta el estroma. Volvemos a la mama de la mujer en estado de reposo, no reproductivo. Aumenta más el estroma a nivel de la presencia de un tejido conectivo y de un tejido adiposo. En esta microfotografía vemos un campo de los lobulillos mamarios de la glándula mamaria no lactante, donde vemos la relación normal de estroma y parénquima, los escasos desarrollos de las unidades terminales ductales y del tejido conectivo laxo intralobulillar. Otra imagen de la glándula mamaria inactiva con los conductos terminales, los lobulillos mamarios, el tejido conectivo laxo intralobulillar y el tejido conectivo denso extralobulillar. Esta imagen corresponde a una glándula mamaria inactiva. Con la imagen de la izquierda es una imagen panorámica donde se observan dos estructuras lobulillares, una de mayor tamaño que la otra, con adenómeros con una luz no muy marcada, pero sí el tejido conectivo laxo intralobulillar. Están separadas estas estructuras por un tejido conjuntivo denso interlobulillar, en donde se evidencian conductos de mayor tamaño. La imagen de la izquierda, que es de mayor aumento, vemos los adenómeros o las unidades terminales con una doble capa celular, células epiteliales cúbicas con un núcleo redondo en la superficie y células mioepiteliales en la zona basal, que apoyan en la misma membrana basal. Eso da entonces una imagen de doble capa de núcleos o doble capa celular. La luz es moderada, en algunas es más notoria que en otras, y lo que se destaca en la imagen es el tejido conectivo laxo con presencia de células plasmáticas
estromales. En esta microfotografía se puede ver un lobulillo en la fase secretora del ciclo endometrial, que dijimos que los alvéolos tenían una mínima dilatación o cambios epiteliales mínimos correspondiente a una mínima dilatación de las luces de los alvéolos con una mínima secreción. Estas imágenes corresponden a la glándula mamaria durante el embarazo, donde se produce un aumento del parénquima glandular a expensas del estroma. Es así que vemos grandes lobulillos mamarios llenos de alvéolos con secreción, algunos en su luz y con una luz dilatada, y un escaso tejido conectivo denso interlobulillar, un ducto dilatado con escasa secreción en su luz. Es lo que llamamos reversión de la relación parénquima-estroma a favor del desarrollo parenquimatoso. En la imagen de la derecha vemos un alvéolo dilatado con una doble capa celular, las células cúbicas luminales y las células mioepiteliales en la base. Escaso tejido entre los adenómeros, en donde vemos que se ven clarito estas células que corresponden a células plasmáticas. Y en el esquema de la izquierda podemos comparar el desarrollo de la glándula o los cambios morfológicos de la glándula mamaria en una mujer en reposo, en el embarazo y en la lactancia, como si fuera la rama de un árbol que va floreciendo de a poco y alcanza su máximo desarrollo en la lactancia con formación de gran cantidad de lobulillos con alvéolos dilatados por la secreción láctea. Esta microfotografía nos muestra un adenómero mamario, un alvéolo mamario con un máximo desarrollo, con células tipo hobnail, con citoplasma vacuolado por la cantidad de lípidos que tienen en su citoplasma. Es notorio que las células de núcleos redondos corresponden a las células luminales ductales y tienen estas prolongaciones como dedos hacia la luz debido al tipo de secreción que están sintetizando. Escaso estroma entre los adenómeros y la presencia de estas células de citoplasma aplanado, de núcleo aplanado, que corresponden a las células mioepiteliales. No hablamos de mama lactante porque no hay todavía secreción dentro de la luz del adenómero. Podemos ver en este esquema el fenómeno de la lactancia en los alvéolos que alcanzan su máximo desarrollo. En este esquema del centro vemos el alvéolo con una luz amplia tapizado por células cúbicas epiteliales luminales que están rodeadas a su vez como una cesta por las células mioepiteliales que apoyan en la membrana basal. En el centro de la luz se ven estas gotas claras que corresponden a la secreción láctea que luego va a ser eliminada por el sistema ductal gracias a la contracción de estas células mioepiteliales que actúan como una forma de ordeñar el alvéolo mamario. A la derecha podríamos ver la imagen de la membrana basal epitelial de color amarillo donde se apoya tanto la célula mioepitelial, que la vemos de color verde, como la célula epitelial ductal. Y vemos el mecanismo doble de secreción que tiene la producción láctea. Uno son las gotas lipídicas, que las vemos de color negro, que se secretan en forma apocrina, y otras son los pequeños puntos oscuros que corresponden a la secreción proteica de forma merócrina. Vemos una imagen acá de un alvéolo secretor en un corte ultrafino, donde vemos esta estructura con una luz alveolar dilatada, con
en la presencia de gránulos de secreción en el citoplasma de las células ductales luminales. Las masas citoplasmáticas pequeñas y grandes son proteínas y azúcares de la leche, y las vacuolas más claras corresponden a la secreción de grasa. Vemos que además de las células epiteliales se encuentran las células mioepiteliales, que son sensibles a la oxitocina. En el estroma circundante al alvéolo se observan células plasmáticas, que son las que van a secretar inmunoglobulina, que va a ser transportada por transitosis a la luz del alvéolo. Luego de un periodo de secreción de calostro, que es la primer leche, que tiene una gran concentración de inmunoglobulinas y proteínas, se secreta la leche definitiva, que además de proteínas tiene gran cantidad de grasa, de lactosa y de agua. En esta imagen vemos un esquema que corresponde a la célula alveolar mamaria y su función en el proceso de la lactancia y la composición de la leche. Vemos de color rosado que la membrana basal, donde se va a apoyar el epitelio mamario, compuesto por dos estirpes celulares, la capa interna de células epiteliales glandulares y una capa que apoya sobre la membrana basal directamente de las células mioepiteliales. Estas últimas células son contráctiles, ya que poseen características de célula epitelial y célula muscular lisa, y su función es la expulsión de la leche de la glándula mamaria. Como vemos en el esquema, tienen receptores específicos para la oxitocina, que es la hormona que va a estimular la eyección de leche al inducir la contracción de las células mioepiteliales. La célula alveolar, en cambio, tiene receptores para prolactina, que estimula la producción de leche. Para la producción de leche podemos completar el esquema explicando los distintos mecanismos de secreción. Es así que las proteínas se secretan de una forma merócrina, la lactoalbúmina y la caseína, siendo la lactosa producida en el aparato de Golgi y liberada en la luz del alvéolo junto con la secreción proteica. En amarillo vemos la secreción de grasa, triglicéridos y colesterol en un tipo de secreción que es apócrina. Y vemos también cómo la inmunoglobulina, que es elaborada por las células plasmáticas del tejido conectivo que rodean a las células alveolares, es captada por receptores de superficie de la célula epitelial glandular y transportada por un proceso de transitosis hacia la luz para ser liberada a la leche para aportar la inmunidad pasiva al lactante. En esta imagen vemos la mama lactante con alvéolos expandidos con secreción láctea. Llama la atención todas las vacuolas claras que corresponden a la secreción de lípidos. Y los alvéolos están tan llenos de secreción que es difícil hacer la identificación individual de cada uno de ellos. En esta fotografía podemos ver la glándula mamaria de la lactancia con gran componente epitelial y con una técnica de coloración de osmio en las gotas negras es la secreción de los lípidos que se realiza en forma apócrina. Es notoria la forma globular en que es secretada hacia la luz del alvéolo. Volvemos a repasar dos imágenes que ya hemos visto anteriormente, como una glándula mamaria en etapa proliferativa avanzada, con predominio del desarrollo lobulillar y de un ducto dilatado, y la glándula mamaria otra vez en lactancia con
teñida con osmio y con verde de metilo, en donde se ve la secreción de las gotas de lípido en color. Como contraste de la imagen anterior, en esta imagen nos llama la atención la fibrosis estromal intralobulillar, que es la que vemos como este conectivo más denso que está dentro del lobulillo. Este es un cambio que ocurre en la posmenopausia como un proceso involutivo de la glándula mamaria, correspondiente al cese de la función reproductiva de la. Otro cambio que podemos ver en la posmenopausia, además de la fibrosis o del tejido conectivo fibroso intralobulillar, la presencia de adipocitos intralobulillares. Para el proceso de secreción láctea se ponen en marcha una serie de mecanismos neurohormonales que van a actuar directamente en el hipotálamo, en el diencéfalo, en dos zonas, en la eminencia media y en el núcleo supraóptico y paraventricular. Esos estímulos corresponden a la succión del pezón, durante el amamantamiento, el proceso de disminución brusca de estrógeno y progesterona por la expulsión de la placenta durante el alumbramiento en el parto, y los estímulos sensitivos, visuales y táctiles que produce el manejo del niño por parte de la mamá. Todos esos estímulos van a actuar en el hipotálamo, en la eminencia media, para producir la disminución de la secreción del factor inhibidor de prolactina, lo cual provoca que en la adenohipófisis se produzca la secreción de prolactina y se aumente la secreción de prolactina, hormona necesaria para el comienzo y mantenimiento de la secreción láctea. Vimos que los receptores de prolactina se hallaban en las células ductales, epiteliales, alveolares. El estímulo que se produce a nivel de los núcleos supraópticos y paraventricular produce la liberación de oxitocina. Es una hormona que va a actuar directamente en las células epiteliales donde tienen sus receptores específicos para producir la contracción de estas células, para vaciar los adenómeros en un proceso como de ordeñe y producir el reflejo de la eyección láctea. Estas imágenes nos ayudan a comparar los distintos cambios morfológicos que ocurren en la glándula mamaria durante la vida reproductiva. La imagen de la izquierda, que nos muestra la mama de una mujer joven, podemos evidenciar lobulillos de mediano desarrollo con escaso tejido adiposo y en los tabiques interlobulillares de tejido denso. En la imagen del centro vemos la mama durante el embarazo, donde hay un aumento del componente epitelial a expensas del componente estromal, ya que la mama se prepara para la producción de leche. Y en la imagen de la derecha vemos una mama involutiva en la mujer posmenopáusica con escaso componente epitelial, lobulillos de pequeño tamaño o presencia de aislados ductos, abundante tejido conectivo denso y tejido adiposo. Ahora, ya hemos estudiado la histología de la glándula mamaria y el concepto de unidad dúctulo-lobulillar terminal. ¿Por qué es necesario y por qué es importante estudiar la histología de esta glándula? La respuesta la tendríamos en esta imagen, que es extraída de un libro de patología, en el cual vemos el corte transversal de la glándula mamaria tal como la hemos estudiado en el desarrollo histológico. En la columna de la izquierda vemos las estructuras normales, que son las que nosotros conocemos.
En la columna de la derecha vemos las lesiones que pueden surgir en cada una de las zonas topográficas que hemos estudiado de la glándula mamaria. Dentro de esas zonas puede haber lesiones benignas o lesiones malignas, como por ejemplo los carcinomas. Como vemos en esta diapositiva, hay distintos carcinomas que surgen a nivel del sistema ductal o al nivel del sistema lobulillar, los cuales es necesario conocer para su diagnóstico y su tratamiento.